Cordial saludo. Ejemplo número 1 de contabilización de un instrumento financiero relacionado con un pasivo. En esta ocasión vamos a contabilizar un préstamo para una entidad donde tenemos el siguiente enunciado. La entidad A recibe un préstamo de 1.000 millones de pesos a devolver en un año mediante cotas semestrales de 500 millones de pesos. Adicionalmente, el banco descuenta una comisión del 1% sobre el nominal del préstamo por formalizar la operación. Recordemos que los costos de transacción en instrumentos que se miden al costo amortizado, la mayoría de préstamos requieren una amortización. Esos costos de transacción harán parte del instrumento, que en este caso es el préstamo. Entonces ya vamos a ver cómo contabilizamos esa comisión del 1%. La tasa pactada es del 7.25% efectivo anual, es el interés que nos van a cobrar durante esas dos cuotas semestrales, pero lo vamos a pagar trimestral. Se nos pide realizar los asientos contables necesarios en el momento inicial y la devolución de la primera cuota, teniendo en cuenta la contabilización de dicho préstamo al costo amortizado mediante el método de interés efectivo. Entonces, si recordamos en el primer video de la sección 11 de instrumentos financieros, donde vimos las nociones y conceptos previos, vimos que la sección 11 prefiere el modelo de costo amortizado para los instrumentos financieros. Y dentro de ese modelo se habla de un método de interés efectivo. Aquí vamos a calcular ese interés efectivo y vamos a comprobar si en esta operación el interés efectivo es igual a la tasa pactada. Acá tenemos los datos del préstamo, valor del préstamo 1.000 millones, la tasa 7,25 efectiva anual, el plazo son 2 semestres, porque son 2 cuotas semestrales, la amortización del crédito, la amortización a capital, va a ser semestral y el estudio de crédito es el 1% del valor solicitado. Por lo tanto, en este ejercicio no tenemos que calcular la cuota, porque ya hemos pactado que vamos a pagar 500 millones cada 6 meses. Los costos de transacción sería la multiplicación de 1.000 millones por el 1%. Ahí tenemos el valor de esos costos. Y el primer paso entonces sería la validación de los periodos de amortización con las tasas pactadas. Entonces, el periodo de amortización es semestral, pero la tasa pactada es efectiva anual. Y ojo, tenemos que el interés se va a pagar trimestral. Por ende, entonces, si comparamos 7.25 efectivo anual, yo necesitaría hallar una tasa trimestral, porque me indican que el interés lo voy a pagar es cada trimestre, que la cuota de capital la voy a pagar cada 6 meses, pero que los intereses los voy a pagar cada 3 meses. Entonces necesitaría convertir la tasa, vamos a convertir la tasa, ya sabemos que para pasar de una tasa grande a una tasa pequeña, ¿sí? Efectivo anual, está capitalizada 12 meses, la necesito efectiva trimestral, una efectiva trimestral estaría capitalizada 3 meses. Entonces lo que hago es apoyarme de las fórmulas de las tasas, la conversión de tasas efectivas, 1 más 7.25%, la tasa que tengo, elevado, entonces ya sé que cuando voy de una tasa pequeña, de una tasa grande a una tasa pequeña, entonces lo tengo que elevar a la 1 sobre el número de veces que estaría la tasa que yo necesito en la tasa que me han dado. Entonces, si yo necesito una tasa trimestral, me preguntaría cuántos trimestres tiene un año. Un año tiene 4 trimestres. Eso menos 1, entonces aquí tenemos la tasa. Manejemos 4 decimales
y siempre pongamos el apellido o la capitalización que tiene la tasa. En este caso encontraríamos la tasa efectiva trimestral. Segundo paso, calcular el tipo de interés efectivo, del que nos habla el método de costo amortizado. ¿Cómo podemos hallar ese método de interés efectivo? Determinando los flujos de la operación. Cuando no existan costos de transacción, es decir, que si la empresa solicitara 1.000 millones y el banco le desembolsara igualmente 1.000 millones, no habría necesidad de realizar unos flujos de la operación, determinar los flujos de la operación para encontrar el tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo igualaría la tasa pactada en esos ejemplos. Siempre que existan costos de transacción o periodos de gracia en la operación, hay veces los créditos tienen desembolso hoy, pero primera cuota en 2 años, les tiene un periodo de gracia de 2 años. Eso hará que la tasa pactada sea diferente a la tasa estimada. La tasa estimada es la que proviene de dibujar los flujos. Entonces, yo necesito calcular mis pagos trimestrales y a su vez el pago semestral. Por ende, tendría que hacer mis flujos en términos de trimestres. Entonces, un año tiene 4 trimestres, que es mi plazo total. Entonces dibujo 4 trimestres. En el momento cero, que sería el momento de desembolso, perdón, entonces tendríamos los 1.000 millones menos los 10 millones de costos de transacción, eso nos daría 990 millones como flujo inicial. Luego, ¿cuándo debería pagar mi primer interés? Como me están diciendo que debo pagarlo trimestral, en el primer trimestre, de aquí a acá, ya habrían 3 meses. Recuerden que estoy dibujando en trimestres. Estos de acá representan trimestres. Por lo tanto, la tasa que me va a dar efectiva trimestral. ¿Ya? Entonces, lo primero que debo hacer es ponerle un signo negativo, porque acá recibo el desembolso positivo y cada uno de estos pagos para devolver ese capital inicial serían valores negativos. Esa es la clave para dibujar los flujos, porque si no, al calcular el tipo de interés efectivo en esta parte, no me va a dar, me va a salir un error. Entonces, el interés, a pesar de que me hayan desembolsado 9.90, el interés siempre me lo van a cobrar sobre el valor solicitado. El interés sería 1.000 millones por la tasa efectiva trimestral que he encontrado. Entonces, ya sé que voy a pagar en el primer trimestre, tengo que pagar unos intereses de 17.652.081 pesos. ¿Qué pasa en el segundo trimestre? En el segundo trimestre ya también tendría que pagar la primera cuota, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se habrán acumulado 6 meses. 2 trimestres equivalen a 6 meses. Un trimestre tiene 3 meses, por lo tanto 2 trimestres serían 6 meses. Aquí tendría que pagar interés más la primera cuota de abono a capital, que son 500 millones. Entonces lo primero que calculo es el interés. Vuelvo y calculo 1.000 millones por la tasa efectiva. Todavía no he abonado nada capital, me siguen cobrando interés sobre 1.000 millones de pesos. Entonces ya tengo el interés y luego le digo, vea, ahí también súmele un abono de 500 millones al capital. ¿Sí? Me dice, entonces tiene que pagar los 500 millones más otros 17.652.081, que sería pago de interés más primera cuota de capital. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? En el tercer trimestre, para poder definir el interés, recuerden que yo pago interés sobre saldo de capital.
Entonces, primero me toca definir qué saldo en capital tengo. Tenía inicialmente 1.000 millones, pero pagamos una cuota de 500 millones de pesos. Sobre ese saldo me van a cobrar unos intereses trimestrales. O sea, el saldo nuevo son 500 millones porque yo ya pagué la primera cuota de 500 millones. Esos 500 se abonaron a estos 1.000 millones de desembolso inicial. Sobre eso entonces pagaría un interés de 8 millones. Recordemos colocar el signo negativo porque va a ser una salida, es un pago que le toca hacer a la empresa. Y finalmente tendría que pagar entonces en el cuarto trimestre un nuevo interés más la última cuota de capital. Entonces tendría, vamos a colocarle primero un nuevo interés, entonces 1.000 millones menos un pago que ya hice de 500, me cobran otra vez interés y cerramos y le decimos que nos sume otra cuota de 500 millones de pesos. Y nos está dando este de acá. Esto sí no me quedó mal. Listo. Tenemos 1.000 millones menos los 500. Hasta ahí sería el primer interés. Vamos a volver negativa la operación. Nos debería dar 500 millones más 8 millones de pesos. Vamos a volver negativa la operación de esta forma. Ahora sí. Pago una segunda cuota de 500 millones más el interés que transcurrió desde el trimestre 3 al trimestre 4. Para calcular el tipo de interés efectivo, puedo utilizar las funciones de Excel. Les recomiendo usar dentro de financiera, buscar TIR sola. ¿Sí? TIR sola, no utilizar TIR no periódica ni TIR modificada. Esto se utiliza más para el análisis de proyectos de inversión que tienen fechas estipuladas, definidas. Para eso utilizamos TIR no periódico cuando los flujos aquí tienen fechas diferentes. Y TIR modificada es para efectos de evaluación de proyectos. Entonces les recomiendo utilizar TIR sola. Nos va a abrir esta pantalla. Simplemente es si hemos dibujado bien los flujos, lo que son entradas y lo que son salidas, entradas positivas, salidas negativas, simplemente sería arrastrar en valores o seleccionar los flujos que tenemos en la operación. Eso nos va a decir que el interés, el tipo de interés efectivo de esta operación es 2.1139, pero esta es una tasa, esta es una TIR trimestral. Entonces usted lo primero que hace es compararla con la tasa efectiva que usted halló trimestral. A usted le decían 1.7652, basándose en una 725 efectiva anual. Para ello, entonces usted lo primero que indicaría es cuando existe un costo de transacción que me hace obtener un desembolso inicial menor, notablemente la tasa, el tipo de interés efectivo, el interés real va a ser mayor, ¿sí? Porque yo recibo 9.90, pero me cobran interés sobre 1.000 millones. Por ende, la tasa pactada que es sobre 1.000 millones, no es el verdadero real costo del dinero, no es el verdadero costo del dinero, dado que
yo debo evaluar la operación con los flujos reales, y sobre flujos reales el interés me está dando más alto. Entonces, siempre que existan costos de transacción, el interés, el tipo de interés efectivo va a ser superior a la tasa pactada. Esa es la primera, la segunda clave. Porque la primera es dibujar bien los flujos, los periodos, y dibujar los valores o poner los valores de forma correcta. El tercer paso es construir los cuadros de amortización. Vamos a construir primero el cuadro de costo amortizado para un periodo trimestral, ¿sí? Luego convertimos para hacer el costo amortizado mensual. ¿Por qué? La mayoría de organizaciones toman decisiones cada mes, entonces tener un cuadro de costo amortizado puede que no sea valioso para las decisiones financieras de la empresa. Lo que vamos a hacer es, primero hallamos el cuadro de costo amortizado trimestral y luego lo convertimos a mensual. Entonces, en trimestres vamos a tener en la casilla de periodos el número de trimestres que vamos a tener. Entonces, el plazo total de la operación son 2 semestres. En 2 semestres hay 4 trimestres. En el momento del desembolso no se paga nada, todavía no nos cobran interés, todavía no abonamos nada capital, y entonces arrancaríamos con un saldo. Este es el cuadro del lado izquierdo, es la amortización con la tasa pactada, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer 2 amortizaciones? Porque el banco está cobrando sobre un saldo de 1000, pero en la contabilidad financiera, que sería este lado de acá, yo tengo que tomar los flujos reales de la operación. Entonces, hacemos primero la tasa, la amortización contractual, que sería la que nos entrega el banco a través de un plan de pago. Nos dice, vea, el plan de pago suyo va a ser este. Entonces nos indica, vea, el saldo inicial son 1000 millones de pesos y usted va a tener los pagos, los siguientes pagos. Entonces, como aquí ya he determinado los pagos, lo que voy a hacer es traérmelos. Obviamente los voy a traer en positivo. En el primer trimestre pago un interés de 17 millones, ya en el segundo trimestre me coincide con la primera cuota, entonces pago cuota capital de 500 más otros 17 de interés. Ya en el trimestre 3 ya he pagado 500 millones de estos 1000, el interés baja, y finalmente pago la última cuota más el último interés del periodo. La tasa, entonces me traigo la tasa pactada, le voy a dar F4 para fijarla y poderla arrastrar, y luego en interés voy a calcular los 1000 millones por la tasa que tengo acá, el abono a capital. Entonces sería de este pago, ¿cuánto pago interés? En este caso, como solo estoy pagando interés, pues no voy a abonar nada a capital, lo que me indicaría que el nuevo saldo serían los 1000 millones menos el abono a capital, vuelvo y quedo debiendo los 1000 millones. Si arrastramos, entonces ya en el segundo trimestre la situación cambia, el interés es de 17, ¿sí? Cada trimestre son 17 millones sobre un saldo de 1000, abono 500, pues entonces del saldo anterior que eran 1000 me queda un saldo de 500. Luego en el tercer trimestre ya me cobran intereses sobre 500, ya no me cobran sobre 1000. Y ahí no abono nada a capital, pues sigo debiendo los mismos 500. Luego en el último trimestre me cobran los últimos intereses y como yo debía 500 a saldo, pago los otros 500 y la operación quedaría en cero. Entonces, tercera clave, el costo amortizado o la amortización siempre al final tendría que darme cero cuando tengo pagos. Para construir el costo amortizado, de acuerdo a la sección 11, que sería este lado derecho, la situación es similar. Tenemos los mismos periodos, pero
lo que va a ser diferente, acá en el periodo 0 es igual, lo que va a ser diferente es el saldo con que se arranca, ¿sí? Para las NIF o para la NIF para pymes, el saldo con que se arranca es 990. Los pagos, entonces tendríamos estos mismos de acá, los traemos en positivo. La tasa, ya no usamos la tasa pactada, sino que utilizamos el interés efectivo. Vamos a pintar de amarillito esto para que voy a pintarlo mejor acá y acá. Esa es la diferencia. Entonces, utilizando esa tasa, resulta que el interés va a ser diferente. Entonces sería 990 por esta tasa. El interés deberían ser 20 millones, mucho mayor, ¿sí? El abono a capital entonces me daría, voy a pagar 17.652.000, pero de acuerdo a la amortización financiera, recuerden que esto no determina el pago real, ¿sí? Solamente es amortización para la contabilidad, porque el valor o el valor real o jurídico está en este lado, en esta amortización de acá. Entonces, sobre esos 17 millones, yo debería en realidad de causar un interés de 20 millones. ¿Por qué? Porque es que a mí me está costando más esta operación. ¿Por qué me está costando más? Porque yo no recibí 1.000 millones, sino que recibí 990. Entonces, por eso este lado de acá, siempre el costo amortizado bajo NIF va a dar mayor interés que el interés contractual. Entonces, aquí obviamente me va a dar en negativo, lo que quiere decir que en vez de disminuir al costo amortizado, lo que va a pasar es que se va a aumentar el saldo. Entonces, miren, si yo a 990, como siempre le debo quitar el abono a capital, pues al restar un número que trae un signo negativo, se va a convertir en positivo y lo va a sumar. Pasa de 990 a 993. ¿Sí? Parece extraño, pero simplemente este cuadro lo que nos está indicando es que la operación tiene un costo mayor, ¿sí? No tiene un costo de 17 millones, sino un costo de 20 millones de pesos. Me doy cuenta que está bien porque al final la operación me tiene que dar 0. Entonces, en ambos cuadros llego a 0. Lo que pasa es que la contabilidad bajo NIF prefiere hacerlo sobre flujo real con un costo real del dinero. Yo no puedo incorporar, para tomar decisiones, no puedo incorporar esta tasa, porque con esta tasa es que trabaja el banco, ¿sí? Pero resulta que el banco no me entregó 1.000 millones, sino que me entregó 990. Entonces vamos a ver qué pasa. Entre 1.000 y 990 hay una diferencia de 10 millones que son los costos de transacción. Si nosotros evaluamos los intereses, aquí suman 62.956.244 y aquí suman 52.956.244. Si yo restara la sumatoria de esto menos la sumatoria de esto, tendría que darme los 10 millones de pesos. Vamos a hacerlo acá. Vamos a sumar este valor. Vamos a sumar este valor y saquemos la diferencia por acá a este lado. 62 menos 52. Tiene que ser exactamente los costos de transacción. Ahora vamos a convertir este cuadro, lo vamos a convertir en mensual. Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger la tasa que tiene cada cuadro. Esta es una tasa trimestral, entonces la vamos a volver mensual. 1 más la tasa que tengo elevado, pues cuando voy de un trimestre sería mayor, una tasa trimestral sería mayor a una tasa mensual. Si voy de una tasa grande a una tasa pequeña, entonces el exponente sería 1 sobre, ¿cuántos meses tengo en un trimestre? Pues tengo 3 meses, menos 1. Ahí tendría la tasa mensual. Hago la misma operación para la tasa del costo amortizado bajo NIF, 1 más la tasa que tengo, elevado a la 1 sobre 3,
menos 1. Ahí ya tengo las dos tasas. Simplemente como ahora son meses, en 4 trimestres habrían 12 meses. Voy a dibujar 12 meses. Pago, no hay todavía. La tasa todavía no, abono a capital, y entonces arranco con el mismo saldo, 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa con los pagos? El primer mes no pago nada, el segundo mes tampoco, pero al tercer mes ya cumplo el primer trimestre, o sea que pagaría los primeros 17 millones de interés. En el cuarto no pago nada, en el quinto no pago nada, y en el sexto, segundo trimestre, pagaría 517. En el séptimo mes no pago nada, en el octavo tampoco, en el noveno, tercer trimestre, pago los intereses de ese trimestre, y finalmente en el último trimestre, o sea en el mes 12, pago la segunda cuota más el interés que se ha ocasionado desde acá hasta acá. Entonces ya ubiqué los pagos. Ahora voy a ubicar la tasa. La tasa la traigo para todos los meses. Y no la puedo poner solo aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá. No, la traigo para todos los meses. La fijo con F4, arrastro, y entonces aquí ya tendría cómo calcular el interés mensual. Entonces, el interés mensual de esta operación sería 1.000 millones por esto, 5 millones. Entonces, como no hay pago, pero si hay interés, pues el abono a capital me queda negativo. ¿Qué pasaría entonces cuando yo sume los 1.000 millones o le quite el abono a capital? Pero si el abono a capital está en negativo, pues al restarlo me va a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo al mes 1 ya no debo 1.000, sino que debo 1.000 más los intereses del periodo 1, porque no he pagado nada todavía. Si arrastramos, al final nos tiene que dar 0. Mírenlo, ahí está, llegamos al 0. Y si yo sumara estos tres valores, ¿sí? Estos tres valores del interés tienen que ser exactamente los 17.652.081 del primer pago. Entonces lo que he hecho es volver la amortización trimestral, la he vuelto mensual, ¿sí? Aquí está. Miren que cuando en el mes 6, que es el segundo trimestre, el primer semestre del año, el saldo después de haber pagado una cuota de 500 millones, exactamente me da un saldo de la mitad de 500 millones de pesos. Hacemos lo mismo para el costo amortizado bajo NIF, y la diferencia podemos traer estos de acá para arrastrarlos, que son iguales. Los pagos no cambian en ninguna de las dos amortizaciones, lo que cambia son la tasa del interés, el abono a capital y el saldo final. Entonces arrancamos con un costo amortizado de 9.90. Tenemos esta tasa, la voy a fijar, perdón, esta sería una tasa trimestral, necesito la tasa efectiva mensual. Voy a fijar la tasa efectiva mensual, arrastro y hago lo mismo, solo que tomo 9.90 por la tasa, el abono a capital, entonces como no pago nada, pues este valor se va a incrementar. 9.90 menos este, pasa de 9.90 a 9.96, y de igual forma voy a llegar a 0. Entonces, este cuadro me muestra el costo real del dinero en trimestres. Este me muestra el costo real del dinero en meses. Entonces, esto se vuelve un dato valioso para tomar decisiones. Después vienen las contabilizaciones. ¿Qué debería contabilizar entonces? El momento inicial, el desembolso del crédito, pues lo voy a hacer basándome en la contabilidad bajo NIF, ¿sí? Esto simplemente sería un cuadro conciliatorio. ¿Por qué la contabilidad bajo NIF arrojaría saldos diferentes? Porque la contabilidad bajo NIF realiza la amortización con una tasa real del dinero, ¿sí?
no con una tasa contractual o una tasa pactada. Lo primero es, ¿cuánto se recibe en bancos? Los bancos son de naturaleza débito, aumentan por el débito, realmente recibí 9.90. ¿Sí? En los pasivos, en la cuenta 21051010, pagarés con bancos nacionales, yo recibiría, en teoría, solicité 1.000 millones. Yo solicité 1.000 millones. Pero resulta que a mí me descontaron 10. Esos 10, lo que voy a hacer, yo podría simplemente contabilizar aquí 9.90. Pero para efectos de conciliación entre la amortización financiera contable, la contabilidad financiera sería este lado, y la amortización contractual, me serviría crear una cuenta correctora en el pasivo para tratar esos costos de transacción. Para que esta cuenta que está acá coincida con esta amortización. Cuando yo quiera sacar, conciliar frente al banco, entonces utilizo esta cuenta. Y cuando ya voy a determinar el resultado financiero, lo hago teniendo en cuenta las dos cuentas. Y eso llegaría a los saldos que estén acumulados acá. Pues lo primero que hago es decir, entonces contabilíceme los 10 millones de costos de transacción, contabilícemelos ahí. Miren que no lo estoy llevando al estado de resultados como un gasto, lo estoy llevando como parte del instrumento. En las diapositivas que evaluamos en el video 1, vimos que cuando el instrumento es medido bajo el método de costo amortizado, los costos de transacción hacen parte de ese instrumento. Mire que aquí lo estoy haciendo parte. Estoy creando una cuenta 210510 igual a esta, pero el auxiliar es diferente. La estoy poniendo en el auxiliar 96. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo saque el neto de la cuenta 2105, pues voy a tener un neto de 9.90 que me va a coincidir con el costo amortizado. Cuando necesite conciliar con el banco, entonces saco es la cuenta 21051010 y esa me va a dar el dato del saldo que le debo al banco. Entonces vamos alimentando las cuentas T también. En las cuentas T tendría los 1.000 millones en la cuenta de pagarés, en la correctora débito, ¿sí? Por eso aquí está, por eso se llama correctora, porque es de naturaleza contraria, siendo del pasivo que aumenta por el crédito, la estamos colocando en débito. Y en bancos entonces recibiría la diferencia, 1 millón menos, y ahí tendría en débitos, que serían estas dos cuentas, 1.000 millones de pesos, y en créditos, que solo sería esta cuenta, tendría los 1.000 millones. Ahí ese sería el primer registro. Luego cuando voy a pagar la primera cota, entonces lo primero que causo son los intereses, el gasto de intereses. Así como en la cuenta del instrumento existía una correctora para los costos de transacción, en la de gastos también me toca crear una cuenta correctora para asumir ese mayor valor que me dan los intereses. Miren que en el trimestre 1 los intereses me dan 17 en la amortización contractual y aquí me dan 20 millones. Ahí es donde voy a llevar esas diferencias. Entonces, como gasto, voy a tomar el cuadro de amortización contractual. Entonces, la primera cota tendría un gasto trimestral de 17.652.081. Inmediatamente yo digo, pero es que mi contabilidad financiera me está diciendo que son 20, o sea que me hacen falta como 3 millones de pesos, que sería la diferencia entre estos dos. Entonces utilizo mi cuenta correctora, lo que le digo es, vea, acá tengo 20, pero ya contabilicé 17, o sea que lléveme una diferencia de 3.275.000. ¿Contra qué voy a llevar esta diferencia? Esa diferencia es exactamente la diferencia entre el abono a capital que aparece como en el cuadro de costo de amortizado contractual versus el cuadro de costo amortizado bajo NIF, bajo la sección 11. Entonces mírelo, ahí está, 3.275.000, 3.275.000. Entonces lo que debo hacer es simplemente la comparación entre ¿qué? La comparación entre este abono a capital, ¿sí?
menos este abono que tenga acá. ¿Sí? Ahí tengo el valor. Entonces, estos 10 millones de pesos es esta misma cuenta, mírenla, aquí está. Yo inicialmente los llevo ahí, pero en la medida en que yo voy pagando, estos 10 millones van a ir desapareciendo. Mire que aquí le puse 10 débito. Si le pongo crédito, entonces ya la diferencia son 6 y algo, o 7 algo. ¿Sí? 6 algo. ¿Qué sale de bancos nacionales? Sale el pago. Entonces voy a tomar el primer pago. ¿Sí? Ahí está. Sumas iguales, sumas iguales. El pago sigue siendo el mismo. Lo que debo controlar es la amortización, el abono a capital y el valor de los intereses. Entonces, de igual forma que tendría en la cuenta de intereses tradicional 53050505, causo lo que me dice el cuadro de amortización contractual, los 17.652.000. Y en la correctora lo que hago es contabilizar la diferencia entre el gasto de intereses financiero que me está dando NIF menos el interés contractual. ¿Por qué separo estas dos cuentas? Porque seguramente cuando la empresa vaya a hacer su declaración de renta, como gasto de intereses, la DIAN solo le va a permitir lo que le certifique el banco. ¿Y qué cuenta tendrá el valor certificado por el banco? Recuerden que esta es la amortización del banco. Entonces, el banco le va a certificar que el gasto por ese crédito de 1.000 millones son 17. ¿Sí? Entonces, usted tendrá que excluir de su declaración de renta 3.225.000. Para eso usamos estas cuentas correctoras, por necesidades de información. ¿Qué pasa entonces con la de costos de transacción en la primera cota? Entonces tiene un crédito, mírelo, aquí está. Ya empieza a disminuirse. Hacemos lo mismo para la cota del segundo trimestre. Causamos los intereses del periodo. Siempre empezamos con el cuadro de costo amortizado normal. Luego hacemos la comparación. 20.996.000 en el segundo trimestre versus 17.652. Tendríamos una diferencia de 3.344. Hacemos la diferencia entre los abonos a capital. Entonces, en el segundo trimestre hay un abono a capital de 500 menos el abono que se presenta aquí de 496. Tengo exactamente la misma diferencia. Ahí voy bien. Y entonces ya hay un abono a capital. Resulta que abonamos ¿cuánto a capital? Recuerden que hicimos un abono, una primera que está aquí dentro de estos 517, pero que en realidad son 500 millones que se abonan a capital. O sea que yo del banco saco el segundo pago, que son 517, y ahí debería estar cuadrada la operación 520 y 520.996. Lo primero que hago es causo los intereses en la cuenta tradicional, luego causo el pedazo que le hace falta, que es por efectos de los costos de transacción. Voy a la cuenta correctora, también contabilizo los 3 milloncitos y finalmente de bancos saco 517 millones. Bueno, aquí me faltó la primera cota. En la primera cota sacamos 17 millones de pesos. En la segunda cota estamos sacando 517. Lo que pretendo con estas cuentas T es mostrarles que al final de la operación esta cuenta correctora desaparece. ¿Sí? La cuenta del pasivo. La cuenta de gasto correctora pues no va a desaparecer porque ella va a pasar de periodo a periodo, va a quedar en cero cada vez que se haga el cierre de cuentas de resultados, ¿sí? Pero ella va a tener, si miramos el acumulado en el año, pues va a tener aquí 10 millones de pesos, que son las contrapartidas de estos valores. En el tercer trimestre entonces hacemos lo mismo, intereses del tercer trimestre, el interés contractual, luego la diferencia entre el interés bajo NIF versus el interés contractual, luego hacemos diferencia entre el abono a capital contractual menos
el abono bajo la sección 11 e incorporamos el último pago. El último pago son 508 millones. Perdón, este es el del cuarto trimestre. Es el penúltimo pago, 8.826.000. Ahí ya tendríamos entonces la contabilización. Si lo llevamos a registros T, entonces serían los 8 millones, acá la diferencia, contra la cuenta correctora, y del banco saldrían los 8.826.000. Entonces poco a poco miren que estos 10 millones se han ido acreditando y acá se han ido debitando, lo que nos indica que los costos de transacción no quedan reflejados en el momento inicial. En el momento inicial no quedan reflejados en estado de resultados, sino que son distribuidos a lo largo de la amortización del crédito en la cuenta de gastos por intereses. Hacemos lo último para la cota final. La cota final tiene unos últimos intereses. Hacemos la misma comparación. Llevamos a la cuenta correctora la diferencia entre el abono a capital contractual y el abono a capital bajo el método de interés efectivo. En ese último periodo abonamos otros 500 millones. ¿Sí? Aquí me faltó el abono, en este me faltó el abono del mes del primer semestre. El abono del primer semestre son los 500 millones. Que están aquí, ¿sí? La segunda cota. Aquí sería el abono de la segunda cota y sale un total de 508 millones de pesos. Ahí tenemos la balanza cuadrada. Vamos a hacer los registros en cuentas T. 8.826.000, la diferencia, miren que ya llegamos a 10 millones de pesos. Acá sacamos la última diferencia, ya la cuenta quedaría en cero. Miren que esta cuenta ya quedaría en cero. Abonamos a capital los segundos 500 millones, ya la cuenta queda en cero, miren, ya no debo nada, ¿sí? Y saco del banco los 508.000. Los costos de transacción, ¿dónde han quedado reflejados? En un mayor gasto de intereses a lo largo del plazo del crédito. Bueno, de esta forma se contabiliza un instrumento financiero, un pasivo financiero, que tiene costos de transacción y que necesita también conversión de tasa. Hicimos una conversión de tasa.